Shalom, shalom, Shalom. bendiciones del Eterno, gloria al Señor. Gloria a Dios. Estamos activos y bendecidos por el Señor, así que me voy a anotar la pregunta por ahí. Shalom, Gloria shalom. al Señor. Shalom. Estaremos tratando el tema el llamado, preguntas y respuestas. Así que pueden poner sus preguntas en el chat, que mi amado estará tomando las preguntas que tengan acerca del llamado. Y vamos a ver la palabra del Señor en Romanos 8:30 y dice así: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Una de las cosas, sí, llamado y propósito son muy similares, ya que el propósito es la razón por la cual Dios nos llama. El llamado es la selección y el propósito es para qué fuimos llamados. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Algo que tenemos que entender es que es Jesús, es Dios quien llama. El llamado viene de Dios. Por eso hay personas que a veces dicen, se enganchó al llamado. En una ocasión alguien dijo que, un ejemplo, algunas mujeres que se enganchan al llamado, créame, que todo aquel que se engancha a un llamado termina abandonando ese llamado, porque los procesos del llamado son tan fuertes, y la Biblia dice que toda obra, cualquiera que sea, el fuego la probará. Y cuando el fuego prueba la obra, dice que si alguien permanece recibirá alabanza, pero que si no recibirá pérdidas. Entonces el llamado es muy fuerte. Cuando Dios nos llama, vamos a ser probados, y aun si una persona fue y se colocó como que Dios lo puso allí, también va a ser probado para ver la veracidad de la decisión que tiene, porque hay personas que a veces se ponen y Dios, luego que ve de verdad que la persona de verdad quiere, pues lo toma como voluntario y comienza a entrenarlo y a prepararlo, pero no sin antes esa persona haberle soportado a Dios el fuego de la prueba y un largo trayecto de procesos y de dificultad. A los que Dios predestinó también los llamó. Cuando Dios nos llama, cuando Él tiene un propósito para nuestra vida, Dios nos llama. Y vamos a ver qué debemos hacer cuando somos llamados, qué pasa cuando somos llamados y cómo puedo entender el llamado de Dios. En Marcos 3:13 dice: después subió al monte y llamó así a los que Él quiso y se unieron a Él. Jesús, cuando sube al monte y luego que desciende, llamó a los discípulos que Él escogió o que Él quiso. El llamado es una decisión exclusiva de Dios hacia un ser humano. Ahora, cuando somos llamados, muchas personas se confunden con el llamado, porque el llamado no es más que la invitación de Dios a entrarte en las filas para prepararte para el propósito. El llamado de Dios no es te llamé, te lanzo. El llamado es una invitación: ven que voy a trabajar contigo, y cuando estés totalmente listo y llegue el tiempo determinado, entonces vas a ejercer el propósito del llamado. Observe que los apóstoles, los discípulos fueron llamados. Jesús llamó a los 12, los llamó, pero no los llamó para mandarlo al ministerio. Los llamó, y ese llamamiento lo que significaba era: ven, que te voy a preparar, te voy a capacitar, te voy a entrar en un proceso para luego que se cumpla el propósito por el cual yo te he llamado. Entre el llamado y el cumplimiento del propósito hay un tiempo que puede ser bastante largo. Por eso muchas personas cometen el error de decir: Dios me llamó. Y algo que tiene Dios es que cuando comienza a llamarte a un llamado al ministerio, lo hace por todos lados y te dice a través de profetas: te llamé, un ejemplo, como pastor, como evangelista. Te lo dicen todos los profetas. Dios te lo dice en sueños: y te estoy esperando. Y hay gente que Dios le dice: la multitud te están esperando. Y es tan apremiante el llamado que tú dices: bueno, pues es ahora.
todo está listo, que estoy esperando. Y si no entiendes lo que te estoy explicando, pues te vas a lanzar a un llamado que no está en tiempo, que no estás listo y que no es el momento de ejercer el propósito. Cuando el Señor me llamó, que comenzó a llamarme luego de haberme convertido, que comenzó a llamarme al área de predicación y al área que tiene que ver con el pastorado, todos los profetas me decían: Dios te está esperando, las naciones te están esperando, hay campañas preparadas que Dios tiene preparadas, y Dios está hablando de un futuro, señores, que comenzó a manifestarse luego de 12 años. Sin embargo, en ese momento era tan insistente el llamado profético y el llamado de Dios que cualquier persona pudo haberse confundido y decir: pues es ahora, y que espero para irme a predicar. No estaba lista, no estaba preparada. Dios me estaba mostrando la insistencia del llamado, confirmándome el llamado, pero no estaba lista para el propósito. Entonces hay una diferencia entre el llamado y el cumplimiento del propósito para el cual se te llama. Por eso Jesús llamó a los discípulos y le digo a ellos: yo los elegí a ustedes, yo los llamé a ustedes, yo los seleccioné a ustedes. Pero los discípulos pasaron alrededor de 3 años y pico detrás de Jesús, siendo instruidos, siendo trabajados por Jesús, siendo probados por Jesús, siendo probados por Dios. Y luego de que ellos estaban preparados, fue que Jesús comenzó a enviarlos a ellos. O sea que en el momento que Dios te llama no es el momento en el que Dios te envía, y eso tenemos que tenerlo muy pendiente, porque hay personas que dicen que Dios me lo dijo por todos lados. Sí, me lo dijo por todos lados. Mire, era por todos lados que el Señor me decía: te quiero pastoreando, te están esperando, las naciones te esperan. Y yo: oye, ¿qué naciones? Y yo no sé ni siquiera predicar. Y que las naciones te esperan, y los profetas por todos lados, todo está listo, todo estaba preparado, y Dios hablándome, y yo viendo campaña evangelística, y la gente me decía: ¿qué tú esperas para lanzarte al ministerio? Dios te está hablando. Digo: ¿lanzarme para dónde? Yo no estaba lista para eso. Dios simplemente me estaba diciendo para qué me llamó, pero no necesariamente significaba que era en ese momento. 12 años más tarde, el Señor me dijo: ahora es el tiempo del cumplimiento de aquello para lo que te llamé. Digo: ¿qué? ¿Ahora? Sí, ahora. Habían pasado 12 años constantemente. Dios todos los años: te llamé para esto, te llamé para esto. Y había gente que me decía: ¿usted se está resistiendo al llamado? Digo: no me estoy resistiendo. Simplemente acepté el llamado, pero el momento, la hora de Dios no ha llegado. Y eso tienes que tenerlo muy pendiente, porque hay personas que desde los 2 años en el Señor, Dios puede comenzarte a decir: te llamé para pastorear, y tú creer que a los 3 años ya tienes que lanzarte sin nada de conocimiento, sin nada de preparación, sin nada de nada. Y va a ser muy difícil el camino para ti en esa dirección si no estás listo para lo que viene. Entonces vemos: cada llamado debe responder a su propio diseño. En 1 Corintios 7:17 dice: pero cada uno como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Cada llamado tiene un diseño diferente. Cada llamado tiene un diseño diferente, y cada persona que fue llamada debe responder a su diseño. ¿Qué es diseño? El molde o el patrón que Dios estableció para ti en particular. Lo que Dios quiere que tú hagas en particular. ¿Cómo podemos en parte identificar el llamado? Sepa algo: todo el que Dios llamó le va a decir para qué lo llamó. Todo el que Dios llamó le va a decir para qué lo llamó. Si no te ha dicho para qué te llamó, es que todavía no te ha seleccionado para ponerte en la fila de preparación y te tiene en turno. Inmediatamente Él te selecciona, llegó el momento de prepararte, Él te va a decir para qué te está preparando, te lo va a comunicar, sea a través de profecía, sea a través de sueños. Gente que dice: yo no sé para qué fui llamado, y se sueña siempre orando por los enfermos. Pues por ahí está tu llamado, porque tus sueños van marcando y diciéndote para qué Dios te llamó. ¿Con qué soñaba José? Con gobierno.
¿Por qué soñaba con gobierno? Porque ese era su diseño en la tierra. Hay gente que sueña predicando y dice que Dios nunca me ha dicho cuál es tu llamado, te lo está diciendo. Así como José soñaba con gobierno y con que la gente se postrara delante de él, porque ese era el llamado que había en su ADN. Así como Esther tal vez anhelaba ser reina, así mismo esos sueños te están diciendo a ti cuál es tu llamado, aunque en el momento no te parezca, ni te cuadre, ni te guste. Préstale atención a aquello con lo que sueñas. Gente que se sueña dándole comida a los pobres, aunque nunca ha salido por ahí a hacer eso, le apasiona eso, sueña con eso. Gente que sueña a Dios haciendo milagro a través de ellos, tu llamado va en esa dirección. Gente que se sueña constantemente enseñando niños, tu llamado va en esa dirección. Tienes que investigar y enfocarte hacia dónde se dirigen tus sueños. Y sepa, no todas las personas que están en el Señor tienen llamado al ministerio. Hay personas que vinieron a la tierra y su llamado es ser médico, no su llamado en cuanto a lo espiritual, sino su llamado en cuanto a misión en la tierra. Dios lo quiere como médico y no lo quiere en el ministerio, porque el decir que Dios quiere a toda la gente en el ministerio quiere decir que todo el que entró a la iglesia o es pastor o es profeta o es evangelista, y eso está fuera de toda realidad. Hay gente que vinieron a la tierra y su pasión es cuidar a ancianos que están desvalidos, y ellos viven eso y lo harían hasta gratis. Ese es tu llamado, esa es tu asignación en la tierra. No todos tienen la asignación o el llamado al ministerio, no todos. Ahora, si tú sientes el llamado al ministerio, hay gente que su llamado es ser maestro, secularmente maestro, enseñar, instruir a los niños, desde allí instruirle la palabra de Dios y sembrar los valores que el Señor plantó. Hay otros que su llamado está en otras áreas, en las áreas de gobierno, etcétera. Pero cada uno tiene su propia asignación. José no tenía un llamado a estar en el templo como un sacerdote. David no tenía un llamado a estar en el templo como un sacerdote. David tenía una asignación para ser rey. Entonces, desde el punto donde Dios te coloca, ¿qué es tu asignación? ¿Qué es tu llamado, tu misión de vida en la tierra? Aquello que tú harías gratis, aunque no te pagaran ni un peso nunca, y que aunque tuvieras el dinero del mundo, lo harías porque te apasiona. Esa es tu misión. Esa es tu misión. Aquello que harías aunque no te paguen. Porque yo determiné que mi misión era servir, ayudar a la gente, ayudar a los necesitados y predicar. Porque yo eso tenga o no tenga dinero, yo busco la forma de hacerlo, porque eso me da vida. Yo siento que vivo, yo siento que si no lo hago me muero, que mi vida no tiene sentido, que no tiene razón de ser. Y aunque yo tenga toda la comodidad del mundo y yo me acomode como me acomode, yo siento que si no hago eso, que si no ayudo a la gente, que si no predico, me muero por dentro. Entonces siento que para eso nací. Ya luego Dios me lo confirmó. Pero hay gente, observa qué te apasiona, qué harías por pasión. Hay gente que dice, no, lo que yo haría aunque no me paguen es cantar. Pues enfócate en cantar. Tal vez eres un adorador y escondido y no sabes el talento que tienes y estás juzgando tu voz, que no es muy linda, que esto, que aquello, y Dios puede darte éxito. Hay gente que lo que le apasiona es pintar. Y vinieron con una asignación a la tierra literalmente para pintar. Ellos van a manifestar a Dios a través de su pintura y de su arte. Y es la asignación que tienen en la tierra. O sea que tu asignación va a depender mucho de aquello que vives. De aquello que vives. Y la gente que tiene llamado al ministerio, que es también otra área. Porque no vamos a decir que en la iglesia todo el mundo es pastor, todo el mundo es evangelista y todo el mundo es profeta. No. En la iglesia hay gente que llegó con misiones a la tierra para hacer otra área en otros campos. Lo que sí tienes que encontrar es esa parte que tú dices, yo necesito hacer esto. Porque si yo no lo hago, yo siento que no estoy vivo. Eso que te apasiona, comienza a hacerlo. Y en cuanto al Señor, vas a preguntarle al Señor, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Si te sueñas constantemente que estás predicando, inclínate a estudiar, a adquirir información, a prepararte. Señor, úsame. Lo que yo veo en mis sueños, yo sé que se va a manifestar. Por eso todo el que hoy predica a naciones soñaba con eso.
Llegó un nuevo creyente y se soñaba predicando en el barrio, se soñaba predicando en diferentes naciones. Yo tengo personas acá que nunca han salido de ahí de la frontera y desde que se convirtieron están soñando predicando en diferentes países. Eso está diciendo algo con ellos. Hay otros que desde que llegaron sueñan que tocan y la gente se sana. Otros que desde que llegaron se sueñan orando por endemoniados y que los endemoniados son libres. Ya ellos no tienen que preguntar cuál es su llamado, su sueño se lo está notificando. José no tenía que preguntar para dónde él iba. Él sabía que fuera donde fuera, José terminaría siendo un gobernador. Esa gente que sueña constantemente cuidando una niña, Dios les está diciendo: vas a tener un llamado pastoral, una iglesia en las manos, un ministerio que tiene que ver con iglesia. La gente que se sueña cuidando niños, Dios le está diciendo: tu ministerio va a ir en dirección al evangelismo, a lo que tiene que ver con evangelismo. Tienes que enfocarte. Ahora, el llamado es, todos estamos en la escuela del Señor, estamos en la escuela. Él nos trajo a su reino, nos tiene ahí. Cuando Dios nos llama, cuando Dios dice: seleccióname este. ¿Para qué lo va a seleccionar? ¿Para lanzarlo? No, lo va a seleccionar para someterlo a un proceso duro de cambio y de transformación, para prepararlo para una misión. Todos están ahí en el campamento y él por turno va llamando a cada uno de acuerdo a la asignación. Algunos serán para ministerios y obras que tienen que ver con lo espiritual, y otros serán para cosas que tienen que ver con lo secular, pero que es un diseño de Dios. Gente que vino a la tierra con el diseño de ser un ejemplo abogado y defender a los que no tienen dinero y a los desvalidos. Alguien que vino con un llamado, una asignación del cielo para ser médico y salvar muchas vidas en un quirófano, temiéndole a Dios y allí poder orar por la gente, y Dios tiene ese plan y ese propósito. En el pueblo del Señor, cuando Dios llamó, Tabita tenía una gracia, tenía un don, una gracia, un talento de parte de Dios, que es la palabra correcta, un talento de ella hacer vestidos. La mujer era modista, costurera, lo que fuera, y hacía vestidos para la viuda, y esa era su asignación y su aporte al reino. Hay gente que el aporte de ellos y la asignación es levantar negocios, se le dan bien los negocios, y su asignación es sostener a aquellos que no pueden levantar negocios y que Dios los llamó a otra área del ministerio. Así que vas a enfocarte: ¿para qué nací? ¿Qué es lo que siento que es mi asignación? Aquello que me apasiona. Algunos dicen: no, es que ya estoy muy viejo, pero si yo estuviera joven yo haría eso. Haz eso. Escribe. Gente que le gusta escribir, gente que escribe canciones, gente que escribe libros y dice: no, es que ya no tengo tiempo. Tienes tiempo, nunca es tarde si estás vivo para hacer aquello para lo cual sientes que Dios te trajo a la tierra. Por eso quiero que no se frustren los que no tienen llamado a ministerio. Pueden tener llamados en otra área. Ahora, lo importante es que el talento que Dios puso en tu mano al llamarte, lo pongas al servicio de Dios. Supongamos que naciste y desde niña sueñas y se te da la costura y aprendes sola. Y coses lindísimo y aprendes sola. Ese talento lo vas a poner aparte de que es un talento que te sirve a ti para sostenerte al servicio de Dios. Vas a seleccionar cada X tiempo una iglesia y vas a ir a ver que necesitan cortinas y vas a donar una cortina. Vas a ver a una hermana que le hace falta un vestido, una falda, y cada X tiempo vas a donar una falda. Y ahí ese talento que Dios te dio, ese regalo, esa pasión para la cual viniste aquí, va a estar siendo utilizada no solo para bendecirte a ti, sino para bendecir la obra de Dios. Y ya estás trabajando en el ministerio, porque en el ministerio no solo se necesita gente que ore, clame y predique, también se necesita gente que produzca, gente que puede encargarse del área de cortina, de vestir los que no tienen ropa. Muchísimas áreas hay donde podemos servir a Dios. Entonces vas a identificar tu llamado o tu talento, si es al ministerio y tiene que ver con lo espiritual, o si tu talento tiene que ver con lo secular. ¿Qué es aquello que te apasiona? Que sientes que, eso yo lo haría de gratis, que te emocionas al hacerlo, que sientes cuando lo estás haciendo que estás vivo, que vives haciendo eso. Algunos puede ser hasta recortando matas, sembrando matas, cualquier cosa. Hay gente que tiene
pasión por cualquier cosa, por la pesca. Y usted dirá, ¿y cómo sirvo yo a Dios pescando? Simplemente usted se dedica a ser un buen pescador. Y usted siendo un buen pescador, cuando usted haga su buena pesca, usted agarra de esos peces y va donde lo necesitado y comparte con ellos, y usted estaría siendo excelente en un ministerio, haciendo eso, en un llamado, en una asignación, utilizando su talento y poniéndolo al servicio de Dios. Algunos dicen, pero yo soy mecánico, eso que me apasiona, yo desbarato las motos, los carros, hasta sin que me paguen, me gusta desarmarlo desde pequeño, no me atrae el ministerio. Ahí desarmando autos, tú puedes predicar, y cuando llegue una alma que no tiene con qué pagar, no es que lo vas a hacer todos los días, pero vas a ser el ángel para esa persona en ese día. Ay, que se dañó el vehículo de la iglesia, ahí vas y lo arreglas, y tú estarías sirviendo a Dios con el talento que ya Dios puso en ti, a la vez que recibes bendiciones de Dios por el trabajo que haces. El llamado debe ser responder a su propio diseño. Nunca debes pensar porque aquel lo hace así, porque el otro se parece a este. Ningún llamado se parece a otro. La mayoría de personas que Dios llamó le dio patrones diferentes. A algunos les permite ciertas cosas, a otros no le permite ciertas cosas, y cada llamado tiene su propio diseño. Lo importante es que puedas seguir el diseño de Dios para tu propia vida, que Dios te diseñó a ti, que te dijo a ti. Hay personas que Dios le ha dicho, te quiero estudiando, te voy a pagar los estudios porque tengo un propósito contigo, y Dios lo lleva por esa área a lugares impensables. Y hay otros que le ha dicho, no te quiero estudiando, te quiero en esta área, te quiero metido en la iglesia. Y tú dirás, ¿y por qué este sí? Y no lo dejas estudiar como el otro. ¿Y por qué aquel sí lo quieres como abogado y le dices que lo vas a usar por ahí? Y a este le dice que deje la carrera, que no lo quieres en eso. Porque cada llamado tiene su propio diseño. Lo importante es seguir el diseño de Dios. Podemos poner un ejemplo. Esther tenía una asignación en la tierra: salvar al pueblo de Dios a través de ser reina de una nación casada con un rey pagano que era casado, y la esposa estaba por ahí trancada, botada y abandonada porque había traicionado la confianza de su rey. Ese era el plan de Dios. Por loco que le parezca, era el plan de Dios. Esther termina siendo reina, y Esther termina sirviendo a Dios a través de ese reinado. Ahora, si María, la prometida de José, que tenía la asignación de dar a luz al Mesías, decide entrarse en un certamen para ver si uno de los políticos la elige y se casa con ella, Dios no hubiese estado de acuerdo y no hubiese calificado para el diseño propio que ella tenía, porque a una Dios la quería apartada, totalmente cuidada y guardada para traer al Mesías a la tierra, y a la otra la quería, ve y desfílame delante de ese hombre, que cuando él te vea se quede así, porque necesita ser la reina de la nación. Tenían asignaciones diferentes. Si hubiésemos podido juntar a María y Esther, María hubiese dicho, Esther está lejos de Dios, y Esther hubiese dicho, uy, qué religiosa es María. El punto es que tenían asignaciones diferentes. Una tenía que ser reina y la otra tenía que ser santa y pura para traer al Mesías a la tierra. Y la reina, al igual que todas las muchachas, tuvo que desfilar y llevarla al rey para que el rey las examinara. Y normalmente el rey se acostaba con ellas, y si no le gustaba lo que probó, no me la vuelvan a traer más. Pero cuando él vio a Esther, parece que le gustó, y cuando le gustó la mandó a llamar otra vez y la hizo su reina. Y ese era el propósito de Dios. Diseños diferentes, propósitos diferentes, modos de vida diferentes, porque Dios exigía cosas diferentes a cada uno. Entonces es importante reconocer tu llamado. La gente, como les dije, que sueña, ubique qué usted sueña, con qué sueña. Que se sueña pastoreando, que se sueña orando por la gente. En esa dirección va su llamado en el Señor. Otros que su sueño es secular, su llamado, su talento, a lo que vino a la tierra,
esa persona pues va a sentirse apasionado por cosas de afuera y los que están llamados al ministerio no pueden acusarlo. Llegó un tiempo donde la iglesia, alguien decía desde niño, yo nací para ser doctor y yo lo que quiero es ser doctor, y la iglesia le caía encima y le decía, está pensando en la cosa del mundo, está pensando, porque la iglesia del tiempo pasado no entendía que no todos vinieron a la tierra con un título aquí o con un nombre de servicio para que sirva en esto, para que sirva en aquello, sino que algunos también vinieron a la tierra con una asignación para ser médicos por pasión. De aquellos médicos que en el quirófano oran a Dios y dicen, ayúdame a salvar esta vida, y lo dan todo. Que no están ahí solamente por los chelitos que le pagan, sino que ellos viven eso y que sienten que nacieron para eso, y que cuando entran a una sala de cirugía, cuando entran a atender a un paciente, con toda su alma desean que ese paciente salga sano y vivo de ese lugar. Dios tiene gente en todos lados. Las parteras en Egipto, su asignación era preservarle la vida a los primogénitos hebreos. Ellas vinieron con esa asignación a la tierra. Así que tenemos que tener eso muy claro. Aquellas personas que fueron llamados al ministerio, adelante, descubra su llamado y avance. Aquellos que sienten que su llamado no es al ministerio, sino a una área secular que también va a ser de bendición a la iglesia, que también va a ser de bendición a las vidas, a la gente, a las almas. Aquellos que sienten que su asignación es ser juez en un tribunal, aquellos que sienten que su asignación es ser un abogado, aquellos que sienten que su asignación es ser un maestro. Y usted dirá, ¿y qué hace un maestro en una escuela? Señores, tenemos maestros creyentes. ¿Y sabe qué están haciendo esos maestros? Sembrando la simiente de la verdad en las futuras generaciones. Si no vinieran gente a la tierra con esa asignación, ¿sabe qué hiciera Satanás? Levantaría gente con la asignación de enseñar y entrarían a nuestros hijos y a las futuras generaciones y les sembrarían desde cero el mal. O sea que el Dios del cielo tiene gente en todas las áreas. Así como el enemigo tiene gente que su asignación es estudiar y prepararse para enseñar y enseñarle a los niños la brujería desde que están en preescolar. Así mismo el Rey de Reyes tiene gente que le dice, mira, tu asignación es ser un maestro y allí vas a enseñar y a instruir a la medida que te sea posible, a sembrar la verdad, que cuando ven un alumno depresivo van y hablan con él, se sientan con él, oran por él y esos alumnos pueden confesarle lo que le está pasando. Entonces el Dios del cielo tiene gente. El llamado que sea que tengas, no importa que sea espiritual o no sea espiritual, es una asignación con la cual viniste a la tierra. Sé el mejor en lo que haces, supérate cada día. Si estás, no pienses, esa persona que están por ahí enseñando, que están por ahí trabajando, no, yo no soy útil al ministerio. Sí lo eres, solo que tienes que buscar la manera de cómo servir a Dios a través de lo que haces, cómo servir a Dios a través del trabajo que desempeñas. Si eres maestro, si eres abogado, ¿cómo puedo defender la viuda? ¿Cómo puedo defender cada mes un huérfano que no tiene quien lo defienda? Y ahí vas a establecer justicia y ahí Dios va a estar contigo y va a manifestar su gloria a través de ti. Vamos a dejar a mi amado que él estará por aquí. Estaremos respondiendo las preguntas que han hecho. Voy a invitar a mi vida a que esté con nosotros para estar respondiendo las preguntas. Gloria a Dios. A personas que sueñan pescando con muchas almas, Dios les está diciendo que tienen que predicar, que les va a dar frutos. Amén. ¿Cómo yo sé cuál es mi llamado? Sí, estuvimos hablando de eso. Tu llamado o tu asignación en la tierra, la razón por la cual viniste, si es al servicio de la iglesia o del pueblo de Dios en el área del ministerio, en el área espiritual, Dios te lo va a hacer saber. A través de sueños, a través de profecía, te lo va a hacer saber. Dios no llama a nadie y no lo deja así. No, si te llamó al ministerio, te lo va a hacer saber. Eso puedes estar seguro. Ahora, si tienes una asignación en cualquier otra área, tu alma te lo va a hacer saber. Es esa cosa que te apasiona, eso que aprendiste sin que nadie te lo enseñara, eso que sueñas hacer.
en lo secular, esa puede ser tu asignación en la tierra. Y vas a usar esa asignación para ver cómo sirves a Dios ejerciendo tu propia asignación en la tierra. Amén. ¿Qué hago cuando Dios me llama? Amén. Lo primero que tenemos que hacer cuando Dios nos llama es ponernos al servicio de Dios en ayuno y oración y esperar el proceso de preparación. Hay gente que Dios me llamó y entienden que Dios me está diciendo vete y ponte por ahí en una esquina. No, cuando Dios te llama constantemente y te dice el para qué te llamó, lo que te está diciendo es que te va a preparar para llevarte allí. Pero cuando llegue el tiempo, Dios te lo va a hacer saber y te va a decir es ahora. El tiempo es ahora, porque Dios se va a dar a entender a ti. Así que, ¿qué vas a hacer cuando Dios te llama a prepararte? Si Dios te muestra predicando constantemente, ¿qué haces tanto tiempo viendo televisión y no estudiando Biblia? Conéctate con gente que tenga tu mismo llamado. Cuando Dios me dijo que iba a predicar, yo me alié a una joven que era predicadora y yo andaba cargándole las maletas para todos lados. Yo era su mochilera, como usted le quiera llamar, la que andaba atrás cargándole todo, mirando, porque Dios me estaba diciendo a mí, vas para allá, y yo hacía lo que sea para estar cerca de los predicadores y preguntarle, ¿y qué tú haces? ¿Y cómo lo haces? ¿Y qué tú crees que me puede ayudar? Y tomando notas, porque ya Dios me estaba diciendo, vas para allá. Y si Dios te está mostrando que vas a ser pastor y tú estás en una iglesia haciéndole guerra al pastor que está ahí, sembrando una mala simiente, porque estás sembrando una semilla de que a ti te van a hacer guerra cuando a ti te toque, en vez de aliarte, en vez de ponerte cerca a ver cómo lo hace, qué hace pastor y qué hace en esta situación y qué se hace en aquella situación, para aprender, porque cuando aprendemos el camino es más sencillo. ¿Por qué Eliseo andaba detrás de Elías? Porque Eliseo tenía un llamado profético y obviamente iba a aprender de Elías. Los discípulos andaban detrás de Jesús porque Jesús tenía un ministerio que luego iba a pasar a ellos. Entonces hay gente que Dios le dice, te voy a usar haciendo milagros, o tienen don de visión, revelación, se ven reprendiendo demonios y van y se unen a una persona al lado, su amigo, su confidente. No ven ni mosca, no creen milagros, no creen revelaciones, y ese es tu compañero de milicia. No. Tú lo puedes tener ahí de compañero de oración, pero conéctate con alguien que tenga el mismo ADN que tú para que puedas aprender hacia dónde vas. Ok. ¿Qué hago desde el día del llamado hasta que llegue? Hasta que llegue el tiempo. Ok. Desde el día del llamado, donde Dios comienza a decirte, te llamé, eres pastor, eres esto, eres evangelista, eres profeta, eres esto. Dios no te está diciendo, lánzate al ministerio profético. No te está diciendo eso. Y créeme que va a ser muy constante Dios diciéndotelo, mostrándotelo, y tú vas a sentir esa hora. No te está diciendo eso. Ahora, desde el momento del llamado, del momento donde Dios insiste mostrándote, hablándote de para qué te llamó, hasta el tiempo en que te lanzas, hay un tiempo de preparación. ¿Qué vas a hacer? Comenzar a orar, comenzar a ayunar y estar velando. Señor, muéstrame cuándo es el tiempo. Señor, que yo esté listo para este tiempo. Comienza a orar, comienza a leer, comienza a prepararte. Esa gente que Dios le ha hablado de pastorear, de predicar, que no leen Biblia, que no tienen ni Biblia, y dice, ay, Dios me dijo que yo soy... No, póngase a prepararse. Dios simplemente te dijo para dónde vas. Cuando a David lo llaman y lo ungen como rey, a David no lo subieron en la silla el otro día. Pasaron muchos años antes de David engancharse en la silla como rey. Sin embargo, ya estaba ungido. A mí me ungieron en una fecha, y casi 7 años más tarde, después de haberme ungido, fue que yo comencé a pastorear. Entonces vas a prepararte, porque es importante que estés ayunando con la visión de Señor, me dijiste que voy a hacer esto, yo quiero estar listo, porque puede llegar la hora de Dios y tú no estar conectado y no percatarte de que llegó el tiempo, como le pasó a Israel, que no conoció el tiempo de Dios para ellos y el tiempo de Dios le pasó. Entonces tenemos que estar velando. Señor, muéstrame cuál es el tiempo. Desde el tiempo en el que Dios me llamó insistentemente, hice un panorama, y todos los meses yo me encerraba 3 días todos los meses. Tú puedes ayunar menos, orar menos, lo que sea, pero el fin es que no se te vaya un mes sin tú orar por tu llamado. Señor, yo quiero estar despierto, que dime cuándo es. Y llegó un momento después de muchos años que Dios me dijo, te levanto hoy
hoy. Yo estaba ayunando en ese momento, hoy. Pero desde el día que me llamó hasta los años más tarde en que me levantó, yo estaba esperando el momento y estaba orando todos los meses para entender el tiempo y entender el momento. Así que esa gente que Dios le ha dicho, te voy a levantar como esto. Tú dices, bueno, voy a ayunar una vez al mes, todos los meses por mi llamado. Señor, estoy despierto, estoy esperando, estoy velando. Yo sé que puede ser este mes, puede ser el año que entra, puede ser el siguiente, pero yo estoy esperando tu tiempo. Que tú me digas es ahora y Dios te lo va a hacer saber. Amén. Dice aquí una persona, hermana, si no he recibido el bautismo en el Espíritu Santo, ¿cómo puedo identificar mi llamado? Debe primero orar por el bautismo del Espíritu Santo. Ninguna persona debe asumir un llamado, un compromiso de llamado sin el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es el que nos llena de poder. Aún Jesucristo, antes de iniciar su ministerio, fue bautizado y el Espíritu Santo vino sobre él. Los apóstoles, antes de arrancar de lleno su ministerio, Jesús le dijo, no se muevan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Es importante, debe ser tu primera oración antes de orar por el llamado. Señor, lléname, bautízame con tu Espíritu para yo ejercer lo que tú me has puesto en la mano. Así que vas a enfocarte, orar por el bautismo del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que nos ayuda en el ministerio, el que nos imparte los dones, el que nos llena de poder, el que nos reviste de autoridad. Sin Él ningún llamado puede avanzar, ningún llamado puede avanzar sin Él, si Él no está. Entonces esta pregunta es que ¿cómo puede saber cuando es bautizado por el Espíritu Santo? La persona puede saber cuando ha sido bautizado por el Espíritu Santo porque Dios se lo va a hacer saber. No es algo como que no lo puedas sentir. Siempre la primera vez, aunque nunca más lo vuelvas a sentir, pero la primera vez que el Espíritu Santo venga sobre ti va a ser notorio, notorio. Observe que en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino, hubo una manifestación en ellos. Algunos hablaban lengua. En el tiempo de los profetas, cuando el Espíritu Santo descendía, algunos danzaban, otros saltaban y otros profetizaban y bajaban del monte saltando y profetizando. Siempre cuando Él desciende con bautismo va a haber una manifestación fuerte en tu cuerpo y tú te vas a dar cuenta. Amén. Alguien pregunta acá, pastora, estar casada, pues entre el evangelio interfiere en mi llamado, no me deja avanzar. No estar casada. Bueno, no hay una condición excepto el pecado que te impida avanzar en el evangelio, en el Señor. Cuando Dios te llama, cuando vienes al Señor, hay gente soltero, de hecho hay gente que no se ha casado nunca, que Dios lo ha usado tremendamente, lo ha levantado tremendamente. Algunos aconsejan que es mejor tener compañero o compañera, debería ser lo ideal, pero si no está, el apóstol Pablo se quedó solo y estaba viudo solo y se quedó solo toda la vida y muchísimos reformadores que Dios usó, tanto hombres como mujeres, se quedaron solos toda la vida. Y no es decir que te vas a quedar solo toda la vida, sino que no te impide avanzar el hecho de que no tengas a alguien al lado. Eso no te impide avanzar. De hecho, hay personas casados que dicen es que por ser casado no puedo avanzar, porque están unidos al lado de alguien que va en otra dirección. La persona quiere buscar de Dios, ejercer ministerio, el otro quiere estar en la discoteca metido y fumando. Entonces ese dice que no avanza porque está casado. Entonces no te impide avanzar. Si en la institución donde tú estás tienen como requisito que para ejercer cualquier llamado o ministerio tienen que estar casados, bueno, ya ese sería un impedimento por causa de la institución a la que perteneces, si es el caso. Pero no hay una regla que diga que una persona sola no puede ejercer ministerio, porque entonces Pablo no hubiese podido y muchos de los jóvenes como Timoteo tampoco hubiesen podido porque estaban solos. Amén. La siguiente pregunta es, ¿qué diferencia hay entre ser llamado y ser enviado? Ser enviado. La diferencia entre ser llamado y ser enviado es que el llamado es el momento donde Dios te dice ven y te entra a la escuela para prepararte. Y enviado es cuando Dios te dice, mira el título de graduación, aquí está tu diploma, vete a trabajar.
Esa es la diferencia. El llamado es cuando te traen, no al reino, sino cuando te seleccionan para prepararte, porque estamos todos en el reino. Pero llega un momento donde Dios dice, ven a preparar a este, y arrancó contigo y te van a caer todos los palos encima. Y Dios va a arrancar un proceso porque ya te seleccionó para prepararte. Luego que te prepara, que pasa luego del llamado, entonces viene lo que es enviarte cuando estás listo. No listo porque no te falte nada, sino listo para ejercer lo que tienes que hacer. Un ejemplo: una persona que se gradúa en la universidad y le dan un título para que se vaya a trabajar o busque trabajo, no quiere decir que está listo en todas las áreas de la vida, pero por lo menos en lo básico que él necesita saber para ejercer la carrera que estudió, está preparado para arrancar. Eso es lo que significa la diferencia. Llamado es cuando te entran a la universidad y comienzan a darte las pruebas y entrenarte a prepararte. Y enviado es cuando ya te dan el diploma, vete a buscar trabajo. A hacer lo que ya tienes que hacer. Ok, si continuamos, dice, ¿qué sucede cuando un llamado se lanza sin ser enviado? Si una persona fue llamada por Dios y se lanza sin ser enviado, va a pasar el proceso que debió pasar tras bambalinas, decimos tras bambalinas solito, sin que nadie se dé cuenta, en público. O sea, Dios no lo va a soltar porque lo llamó, porque a la larga tiene un propósito con él, pero se lanzó fuera de tiempo. Supongamos que le faltaban 10 años de entrenamiento, entonces va a pasar esos 10 años de proceso en el ejercicio, y es dificilísimo, porque tienes la carga encima, no quieres aflojar el ministerio, pero nada avanza, nada fluye, nada prospera, nada pasa, y tu palo, y Dios palo contigo, y palo, hasta que por fin llega el tiempo y todo comienza a fluir. O sea que en el ejercicio, porque he visto que Dios no te suelta. De hecho, he visto personas, si son llamadas, si Dios tiene un plan con ellos y se fueron antes de tiempo, van a pasar el proceso en el ejercicio hasta que llegue el tiempo. No les va a ir bien hasta que llegue el tiempo. Entonces he ido a lugares a predicar donde hay personas que se han lanzado antes de tiempo, y desde que yo llego, el Señor me dice, aquí no se va a convertir nadie, esta persona no está en tiempo de cosecha, esta persona se lanzó antes del tiempo y todavía le quedan 5 años de proceso. Y yo digo, ay, Jesucristo, Padre amado. Difícil para mí, porque obviamente uno va con el plan de que la gente sea libre y de que la gente se convierta, y ya Dios te está advirtiendo, vas a aguantar la pela aquí, porque acá no pretendo moverme, no voy a hacer nada, le falta tiempo. Y eso le pasa a mucha gente. ¿Por qué le pasa a mucha gente? Porque no saben identificar, y cuando Dios comienza a decirte, te llamé para esto, te están esperando, todo está listo, arrancaron, porque no entienden el lenguaje de Dios. Si David, cuando le echan el cuerno de aceite y le dicen, este es el futuro rey de Israel, y lo hizo el profeta de turno, si hubiese mandado y se sienta en la silla, Saúl lo mata. No había llegado el tiempo. Muchos años más tarde fue que Dios le entrega a David toda la tierra. Muchos años más tarde. Así que tienes que identificar eso. Cuando Dios comenzó a decirme, las naciones te estaban esperando, yo no tenía pasaporte, yo no sabía predicar, yo no sabía hacer nada, y la gente me decía, pero lánzate. Pero me lancé, ¿para dónde? Tengo que esperar el tiempo que Él me diga, lánzate. Él me está diciendo, te están esperando. En nuestro lenguaje, vete que todo está listo, pero el lenguaje de Dios, que es diferente, te dice, aquí todo está preparado, sí, pero allá todo está preparado, aquí es otra cosa. Entonces tenemos que esperar el tiempo acá, el tiempo que se manifieste aquí. Entonces, ¿qué diferencia o qué relación hay entre llamado y ministerio? Ahorita entre llamado y ser enviado Bueno, cuando Dios nos llama, que nos llama a todos, la diferencia entre un llamado y alguien que tiene un ministerio es que ya el que tiene el ministerio sabe lo que le entregaron en las manos y está en el ejercicio de lo que ya le pusieron en las manos. Un ejemplo, ya Dios le dijo, claro, tú vas a pastorear, le dijo, claro, tú vas a ejercer, a ser profeta. Tiene uno de los ministerios, el que tiene ministerio, pero el llamado puede ser ayudar a los necesitados
y ese no es un tipo de ministerio en sí. El llamado puede ser a cantar y el canto no es un tipo de ministerio en sí, de los ministerios que la Biblia registra, de los 5 ministerios. Cuando hablamos de ministerio estamos hablando apóstol, pastores, maestros, profetas y evangelistas. Esos son ministerios. Todos los demás son llamados. Llamado de alguien que Dios llama para una tarea, los llama para una asignación. Hay gente que son llamados hasta para ser porteros en la iglesia, que Dios le dice, te llamé para atender la puerta. Te llamé para alumbrar las lámparas. Te llamé para recoger a los adictos de la calle. Te llamé para lo que sea. Un llamado es muy abierto. Puede ser para cantar, puede ser te llamé para orar en la iglesia, para ser un intercesor. Son llamados. Ahora los ministerios, hablamos de los 5 ministerios. Esa es la diferencia. El llamado puede ser hasta para limpiar la iglesia. Es un llamado. Dios te llama y te dice, te llamé para esto. Alguien pregunta, las adversidades difíciles que alguien pasa en la vida, ¿es parte del llamado? Sí, todo el que Dios llama los va a procesar. Y si vemos cada adversidad como nuestro campo de entrenamiento, crecemos más rápido. La Biblia dice que a los que predestinó, Dios también llamó. Y ese mismo texto viene hablando y dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito fueron llamados. O sea, a los que Dios llamó conforme a su propósito, para lo que sea que Dios lo llamó. A esa gente, todo lo que pasa le ayuda a bien. Todo lo que pasa le ayudan a bien a la gente que fue llamada. Entonces, cada proceso en tu vida, si lo ves como una enseñanza, te va a ayudar a bien. Ahí está preguntando. Hay una pregunta. ¿Qué llamado es soñar con niños pequeños o bebés? Sí, estuvimos hablando de eso ahorita. Sí, y tengo también el video que los sueños, porque sueño con niños, lo puede buscar. Cuando una persona sueña con bebés pequeños y Dios no le está hablando de bebés físicos, porque a algunos le está hablando de que le va a dar bebé físico, tiene que ver si el bebé es varón con un ministerio que tiene que ver con el evangelismo, y si es niñas, se está soñando con niñas, tiene que ver con un llamado a cuidar ovejas o al pastorado, al dirigir damas, tiene que ver con esa línea de dirección de personas. Amén. Amén. Él está preguntando que si hay algo que le puede impedir ser bautizada por el Espíritu Santo, si le pide a Dios, él no se lo va a decir. Normalmente nada impide el bautismo en el Espíritu. Una vez creímos. Ahora la Biblia dice que Dios dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. No dice que el Espíritu Santo vendría por automático. De hecho, cuando los apóstoles recibieron la investidura de poder, tenían mucho tiempo, un buen tiempo, alrededor de casi 40 días, clamando en el aposento alto, y ya le habían dicho que vendría. Aún así tuvieron que esperar. Cuando yo me convertí, Dios no me bautizó de una vez. Yo lloré mucho delante de Dios. Yo iba y me hincaba con las ancianas y yo veía a la gente hablando lengua y llorando, y yo me concentraba y comenzaba a llorar. Y yo decía, tengo que llorar como ellos, a ver si algo me cae encima. Y yo me concentraba gritando, y yo miraba lo que ellos hacían y trataba de orar con más intensidad. Y yo decía, en cualquier momento me toca a mí. Y era un poquito decepcionante cuando no me tocaba, porque en verdad todo se armaba el reguero ahí del Espíritu Santo. Y yo, ay, ¿por qué a mí no? Pero duré un tiempito, no creo que haya durado un mes y pico, casi 2 meses, pero muy intensamente. Allá nos enseñaron en la iglesia que el creyente desde que entraba tenía que apasionarse por el Espíritu Santo y gritarle al Espíritu Santo que lo llenara, al Padre que lo enviara, y arrancábamos ayuno desde que nos convertíamos. Lléname, lléname, si no me muero, lléname. Y para nosotros era que el que no tenía eso estaba muerto, estaba seco, y era muy fuerte. Entonces insistí mucho y le decía, tócame, lléname, no importa si me tiene que trallar, estrállame, pero lléname. Y pasó un lapso de tiempo, y luego una noche
llegó un predicador y me dijo, ven aquí, y oró por mí, y me dijo, le estabas pidiendo a Dios que te llene, y el Espíritu Santo viene sobre mí. Bueno, fue tremendo porque tuvieron que llevarme para mi casa. Así ese día me llevaron y cerraron la puerta a las 12 de la noche y yo todavía estaba dando vueltas y hablando lenguas, y después de ahí me pusieron danzarín porque no paraba toda la noche de hablar lenguas y danzar, pero es algo que me costó. Entonces, si tienes muchos años en el Señor, lléname con tu Espíritu Santo, y no has tomado acción de verdad y no has ido a Dios, Señor, yo quiero ser lleno, quiero que me bautices, y no paras de ayunar y orar, no corrido, sino que tengas eso en mente, eso en el corazón, lléname, que sea una prioridad para ti antes del ministerio. Hay gente que se envuelve en lucha con demonios antes de ser lleno con el Espíritu Santo. Enfóquese, lo que necesita es ser investido de poder, ore y ayune y haga campaña por eso hasta que Dios lo llene. Puede llenarte un día tú durmiendo y despertarte y saltar de la cama saltando y hablando lengua, lleno del poder de Dios. Puede hacerlo en un culto, en una campaña, pero debes pedirlo. Cristo dijo, ¿qué padre de ustedes si su hijo le pide pan le dará una piedra? Dice, así vuestro Padre dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. O sea que no va a ser algo que llegó, sino que tienes que pedirlo. Ok, esa fue la pregunta que estaba acá. Ok. Dice, ¿puedo ser bautizado en el Espíritu Santo y todavía no hablar en lengua? Sí, hay personas que han sido bautizadas y todavía su lengua no se ha desatado. Personas que solo sueñan hablando en lenguas, que no se le ha manifestado. De hecho, conozco personas que han sido llenos, bautizados con el Espíritu Santo, oran por milagro, la gente se sana, los demonios salen de los cuerpos, pero el don de lengua en ellos no se ha activado. Dice aquí, ¿qué significa el apacentar a las ovejas? El Espíritu Santo me llamó diciéndome, apacenta mis ovejas. Le está diciendo, pastorea, alimenta mis ovejas. Eso era pastorear. Apacentar es llevarla a lugares donde hay comida. Dale comida, es el trabajo de un pastor. Amén. Pastora, el Señor me dijo que me quiere trabajando para Él, pero no sé en qué área lo debo hacer. Amén. Debes preguntarle, Señor, ¿en qué área quieres que yo trabaje? Así como Él te dijo, te quiero trabajando para mí, Señor, ¿en qué área quieres que yo trabaje? Y Él te va a decir el área en la que quiere que trabajes. La siguiente pregunta. ¿Por qué algunas personas dicen que las mujeres no pueden predicar sino estar en la casa? Bueno, muchas personas dicen eso basado en lo que dice el apóstol Pablo. Tengo un estudio acerca de eso, del ministerio de la mujer por ahí, que no lo he subido todavía. Pero lo dicen basado en el contexto de lo que dice el apóstol Pablo, que las mujeres callen en la congregación, porque no permito, dice el apóstol Pablo, a la mujer enseñar sino estar en silencio. Ahora, Pablo estaba hablando eso basado en el contexto de lo que decía la ley, y él mismo luego lo explica. Porque en Cristo muchas mujeres predicaban. De hecho, el mensaje más grande que predicó la tierra, que escuchó la tierra, lo predicó una mujer. Fue cuando Jesús le dijo a las Marías que fueron al sepulcro, díganle a mis hermanos que he resucitado y que voy delante de él a Galilea. El mensaje más poderoso que escuchó la tierra fue, él ha resucitado, y lo anunciaron mujeres. La samaritana también predicó, fue y anunció y le dijo, he encontrado al Mesías. Y Jesús le devolvió a la mujer el lugar de honra que tenía en el principio. Ese es un estudio que lo estaremos tratando más tarde. ¿Por qué mucha gente dice eso? Porque hay religiones que se levantaron y sacaron de contexto los escritos de Pablo, que estaba refiriéndose a un conflicto que había en esa congregación en ese momento, porque luego el mismo apóstol Pablo después dice que las ancianas enseñen a las mujeres jóvenes y que enseñen a sus hijos y que sean maestras del bien, y no les mandaba a estar en silencio. Pero se presentó un conflicto en esa iglesia y el apóstol Pablo dijo, porque yo no permito. No dijo Dios no permite, ni dijo es un mandamiento, porque él era muy específico cuando decía él dijo yo no permito
que la mujer haga esto y esto. ¿Por qué Pablo no lo permitía? Porque Pablo era judío y todavía el Nuevo Testamento no estaba escrito. Ellos estaban escribiendo esas cartas, pero no estaba escrito el testamento. Entonces la iglesia se regía por los principios de la Torá, y la Torá prohibía que las mujeres hablaran en la congregación. De hecho, no podían ni siquiera dirigirse a ningún hombre en la congregación. No estaba escrito el Nuevo Testamento. Entonces ellos se están riendo con los patrones de la Torá, que eran lo que regía la iglesia del principio, y en ese momento él establece que él no lo permitía. Y luego el apóstol Pablo mismo dice, no dice esto también la ley, porque Eva pecó primero y después Adán. Y ese es un tema un poquito amplio, porque Pablo fundamenta su tesis en la condición de la mujer después de la caída, donde Dios le dijo, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Pero la iglesia no desciende del primer Adán, la iglesia desciende del segundo Adán. O sea que ya yo no soy condenada por el primer Adán que pecó, porque yo no salí de la simiente de Adán, yo salí de la simiente del segundo Adán, que es Cristo. Y el segundo Adán me dio autoridad, de hecho aceptó discípulas y mandaba mujeres a llevar mensajes en vez de aparecérseles a los hombres. Y eso lo vamos a tratar en el tema El Ministerio de la Mujer, que tenemos por ahí. Es un libro que estoy escribiendo, El Ministerio de la Mujer. Entonces, pastora, ¿cómo me puedo comunicar con usted? Es okay. El teléfono, mi amado, lo puede dar ahí. El número de teléfono para oración es el más 1-809-844-8299. Repito, para oración más 1-809-844-8299. Y para eventos y actividades, el más 1-829-352 par de 6 par de 4. Repito, para eventos y actividades nacionales e internacionales, más 1-829-352 par de 6 par de 4. Amén. Amén. Continuamos. Gloria a Dios. Ok. Aquí pregunta alguien, yo me soñé que tenía como 5 niñas, muy lindas, de distintos tamaños, hace mucho tiempo. ¿Qué significa? Tienes que prepararte para lo que tiene que ver con el ministerio pastoral. Cuando llegué al Señor soñaba con muchas niñas. Ahora tenemos varias iglesias y abriéndose rápido. De hecho, tenía ciertos sueños de que estaba dando a luz y daba a luz y venía otra bebé y otra, una detrás de otra. Y yo decía, no puedo parir tanto, uno detrás de otro. Y llegó un momento, bueno, mi amado es testigo, que en un momento se abría una iglesia, se abría otra, de un mes a uno se abría una y se abría otra, una detrás de otra. Y pudimos entender lo que significaban esos sueños. Así que Dios te está mostrando que te quiere llevar en esa dirección. Ahora, el llamado y lo que Dios estableció sobre ti no identifica el que vayas a llegar allá, porque va a depender demasiado de ti. Va a depender demasiado de ti. Yo estaba en un lugar donde que las mujeres no pastorean, que las mujeres no predican. Si yo me hubiera quedado ahí, no estaría viendo la mano de Dios, no estarían miles de almas siendo libres en diferentes naciones ni siendo sana, porque yo me hubiese esclavizado a un sistema humano. Pero hay gente que no entiende que aquí el ministerio lo da Dios, y los dones y los llamados no están en los genitales, están impregnados en tu espíritu, y tu espíritu no tiene sexo. Entonces tenemos que entender eso. Hay gente que Dios lo está llamando, le dice te quiero pastoreando, tiene un llamado profético y están en una institución donde esa institución creyó, basado en principios bíblicos que ellos interpretaron así, que la mujer no predica, y ellas están ahí esperando que Cristo venga, porque ahí tú no vas a hacer nada. Entonces llega un momento donde tú dices, no, Dios me está llamando a mí. Débora, en un tiempo donde las mujeres no gobernaban, Dios le dijo a Débora, agarra el frente de los hombres, incluso comandó la batalla, el ejército. No era posible, no era probable que una mujer dirigiera un grupo de hombres y menos hombres valientes, un ejército. Y el mismo Barak dijo, escúchame, Dios está contigo, y si tú no vas a la batalla, yo tampoco voy. Y Débora dijo, sí, yo voy, pero en manos de mujer Dios entregará la victoria. Supongamos que Débora se hubiera cruzado de brazos y hubiera dicho, ay no, porque en este tiempo ninguna mujer se ha levantado. Además no hay un registro bíblico de que una mujer se haya levantado y haya ido al frente del ejército. Si no hay un registro, lo voy a hacer yo. Y si no hay un registro, lo vamos a implementar, porque si el Dios del cielo te está llamando y Él es que da el poder y Él es que respalda, ¿qué vas a estar escuchando hombres?
escuchando doctrinas de hombres, porque Dios es que llama. Débora se armó. Si ella hubiera buscado en la Torá, no se ha levantado ninguna mujer. Si hubiera buscado en los mandamientos, busquen los mandamientos donde había una mujer que comandara el ejército, no había. Pero Débora dijo, no hay hombres, no se ha levantado nadie. El Señor vino, habló a mi vida y me dijo, arranca. Y yo me levanté como madre, acabaron con los enemigos. Y Jael dijo, yo tampoco me voy a quedar atrás. No se ha registrado que una mujer mate ningún soldado enemigo y mucho menos tan peligroso como Sísara, pero no se me escapa. Así que a levantarse, escuchar la voz de Dios, hacer lo que Dios te llamó. Algo que quiero, y esas mujeres que constantemente le están diciendo que Dios no te llamó, a mí me dicen constantemente Dios no te llamó, digo pues dile a Él que no me respalde. Si no me hubiera respaldado, yo me hubiera retirado hace tiempo. Si Él no estuviera haciendo milagros, salvando gente, hace rato que yo le dejo su llamado ahí. Pero como Él me respalda y como Él va conmigo y como Él me dice que está conmigo, entonces ¿qué hombre me puede decir a mí que no está conmigo? Entonces tú tienes que ya entender lo que Dios depositó en ti, creer en lo que Dios depositó en ti, y Dios es el que da el poder, es el Espíritu Santo el que da los dones, los talentos, los ministerios. Y si Él te lo dio, aquí en Dominicana dicen que San Pedro te lo bendiga. Es un dicho dominicano. Amén. Dice que significa verse teniendo un puesto, un zapato gigante de hombre en visión. Se parece que es una mujer. Dios te está mostrando que vas a tener que predicar. Hay mujeres que predican como hombres y tal vez en tu mente tiene un concepto de que hay trabajos o cosas en Dios que solo lo hacen los hombres, y Dios te está mostrando, pues vas a tener que ponerte el zapato y hacerlo. Amén. Alguien pregunta, ok. Está bien pedirle a Dios que me desaparezca para que sí, de este mundo, o sea, mi muerte. ¿Sabes que si quiere como suicidar? No es bueno decirle a Dios eso. Debes decirle a Dios, dame fuerzas, la vida es hermosa y la vida puede cambiar. Y créeme que te entiendo, porque en momentos de mi vida estuve en momentos donde le decía al Señor, ay, si no fuera malo irse, si pudieras llevarme de manera voluntaria, pero la vida puede cambiar y en verdad gracias le doy a Dios porque no me llevó en aquel tiempo, porque no hubiera conocido a mi amado aquí tan hermoso y la vida que Dios me ha dado. En verdad la vida va a dar vueltas y va a cambiar. Solamente resiste, porque no habrá llanto para siempre, ni habrá tribulación para siempre, y Dios siempre trae luz para los que están en oscuridad. Siempre hay una luz al final del túnel. Si José se hubiese muerto en la cárcel, no llega a palacio. Si David se muere en el desierto, no llega a ser rey de Israel. Si el Nazareno se muere rumbo al Gólgota, pues no llega a tener la victoria que tuvo y no se levanta con la gloria que se levantó. Así que resiste, porque no vas a estar para siempre allí. Amén. Dice aquí, pastora, si en mi iglesia no aceptan mi llamado, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer? Debes orar porque el llamado es algo muy personal de un ser humano. No todos los seres humanos tienen la misma fortaleza. Yo estaba en un lugar donde no aceptaban mi llamado, donde usted nació para cocinar, para lavar y planchar, y Dios me decía a mí, no naciste para eso, yo te traje a la tierra, yo no te rescaté del mundo para que te entres en una casa a cocinar, lavar y planchar. Lo que yo hice contigo es para salvar a muchos, y yo tuve que tomar una decisión, escuchar a Dios o escuchar a los hombres. Y como dijo el apóstol Pedro en una ocasión, juzguen si es justo escuchar a Dios antes que a los hombres. Y le dije a los hombres, bye bye. Ay, pero que Dios no levanta, olvídense, que no levanta mujeres así, pues seré la primera. Tranquilos, no se desesperen, que si Dios no está conmigo, Él mismo se va a alejar de mí, pero déjenme escucharlo y seguirle. Entonces vas a tener que creerle a Dios. Es muy normal, la gente no tiene que creer en tu llamado, tú tienes que creer en tu llamado y avanzar por encima de la gente. Amén. Dice que, pastora, Dios la bendiga. Yo tengo muchos sueños que peleo con brujos y demonios. En una ocasión me desperté reprendiendo. ¿Cuál será mi misión, mi llamado? Dios te está mostrando que tienes una misión a la guerra espiritual. Tienes que prepararte para ese campo.
era constantemente atacada en esas direcciones, me soñaba peleando. Ahora es literal, ahora vamos a los lugares, Dios liberta a la gente. Tienes que prepararte en esa área, entrenarte, orar y saber que Dios en un momento va a comenzar a mandarte a lugares y a libertar personas de esa índole. Alguien decía, una persona divorciada puede predicar. Señores, toda alma viva que esté en la tierra y tiene a Jesucristo puede predicar y puede ser usada por Dios. No hay una cosa que haya pasado en tu vida, que tú hayas pedido perdón a Dios y te hayas restaurado, que impida que Dios te use. No hay una. De hecho, la samaritana salió huyendo y la mujer que estaba allá en el pozo fue y se mandó huyendo y predicó a todos esos hombres y se los trajo a Jesús, y esa mujer todavía ni había tenido tiempo de aflojar el marido que tenía. Tienes que entender que la gente hay gente que tiene un fracaso matrimonial y la gente dice, ese no sirve para el ministerio, pero eso lo dices tú, porque es que cuando esa persona vino a la tierra trajo un llamado en su espíritu y ese llamado no se va a apartar de él hasta que él se muera. Ahora, si usted se deja detener por lo que la gente dice, no, esta no puede porque está sola, esta no puede porque es divorciada, esas son etiquetas que la gente te pone encima. Si Dios está contigo y te está llamando, responde al llamado de Dios y de lo demás se va a encargar Él. Amén. Dice alguien ahí, estamos escribiendo libros porque el Señor nos mandó a escribir. Uno de ellos es el Ministerio de la Mujer. Estamos escribiendo, sí van a tener un costo porque obviamente no somos mega super millonarios para poder sostener todo el costo de imprenta y de publicidad que se hace con los libros para darlos gratis, porque tienen un costo. O sea, yo lo escribo nada más en papel, ya de ahí a todo el resto hay que pagar, pero estamos escribiendo conforme a Dios nos está guiando, y yo sé que será de bendición para la vida de mucha gente. Todavía no están listos para salir, pero estamos trabajando en eso, y en este año, si Dios quiere, sí estarán listos. Y dice que alguien, ¿qué hacer cuando uno tiene ministerio y varios dones y pasa el tiempo y no avanza? Sí, tiene que investigar dos cosas: cómo está tu nivel de búsqueda, y si estás buscando a Dios constantemente, entonces no ha llegado el tiempo. Tenemos que saber que por más que busquemos a Dios, todo tiene un tiempo. Jesús estuvo en la tierra y hasta los 30 años Jesús no aparece en escenarios haciendo milagros ni haciendo señales. Dice que él les dijo a sus hermanos, mi tiempo todavía no ha llegado, y él estuvo en lugares desiertos hasta el tiempo de su manifestación. Así como hay gente que llegó su hora, llegó su momento, ministerios que llegó su tiempo. Para todo el que Dios llama y entrena, aunque tenga dones en sus manos, llega un tiempo. Tienes que esperar y preguntar a Dios el tiempo. Cuando llega el tiempo de Dios, Dios te comienza a poner a orar por la gente y la gente comienza a sanar, teniendo el mismo don en las manos. Pero cuando no ha llegado el tiempo, ora por la gente y nada pasa, teniendo el mismo don en las manos. O sea que el tiempo va a ser determinante. Amén. Dice aquí, pastor, el Espíritu Santo una noche me dijo, autoridad celestial. Luego el Espíritu me contactó con su canal hace meses, y viendo sus videos aprendí de autoridad, pero no he entendido esta aún. No he entendido bien lo que es autoridad. Comienza a estudiar y a investigar lo que es autoridad. Autoridad es gobierno, una posición que Dios te da para establecer, y lo haces a través de las palabras. Comienzas a declarar la palabra, proclamar la palabra con autoridad, con conocimiento de que lo que estás creyendo va a suceder, y eso es autoridad. Cuando Dios te dice, te delegué autoridad, te está diciendo, abre tu boca, suelta la palabra, dile a los demonios que salgan, dile a las enfermedades que salgan. Si tú no hablas, nada sucede. Tienes que usar la autoridad que Dios ha puesto en tu boca. Alguien preguntó, ¿una mujer divorciada puede pastorear? Si Dios te está llamando
al pastorado y te está diciendo que te quiere pastoreando, en muchísimos ministerios no podrás hacerlo con esa condición, pero en otros lugares sí. Todo va a depender del llamado que Dios te esté haciendo. Conozco muchísima gente divorciada que Dios la usa, que están pastoreando, que están ministrando y que Dios está con ellos de una manera muy fuerte. Ahora va a depender mucho el sistema en el cual te encuentres. Yo quiero que las personas puedan entender algo. Una persona puede venir a la tierra con un llamado y aquí en la tierra tuvo cualquier conflicto. Y ese conflicto que tuvo en la tierra no detiene el llamado de Dios. La Biblia dice, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios te va a pedir cuenta por ese llamado, haya pasado lo que haya pasado. Ahora, en la tierra las instituciones tienen reglas que rigen sus instituciones. Y hay instituciones que te van a decir, no, ya aquí usted no califica. Pero para Dios es diferente porque Dios solo sabe que puso algo en tus manos, por lo cual tú le tienes que dar cuenta. Si David hubiese estado en la tierra, pues no hubiese calificado más para ser rey sobre Israel ni para pertenecer al linaje del Mesías. Sin embargo, David comete un error trágico fuertemente y continúa el propósito de Dios con él de una manera muy fuerte, aunque sí fue castigado por su situación que atravesó, porque somos corregidos en la tierra, pero el llamado de Dios está en ti y Dios te va a demandar por ese llamado que puso en tus manos. Ok, dice aquí, ¿qué significa soñar que estoy embarazada? O sea, que la mujer sueña que está embarazada, como de 8 meses, y lo hago seguido. Gracias. Dios te está mostrando que tu ministerio está a punto de salir a la luz, que el tiempo de preparación está bastante adelantado y va a llegar el tiempo ya rápido de manifestación. Va a llegar un momento que ya te vas a soñar parida, que vas a soñar que el bebé comienza a caminar y es el momento donde vas a tener que ir avanzando hacia el llamado que Dios estableció para ti. Dice que está joven, la otra persona dice, ¿por qué si se bautizada en el Espíritu Santo sentí en mi mente y en mi boca que hay necesidad de que fluyan palabras como si fueran lenguas, pero no terminan de formarse? Tienes que orar para que el Espíritu Santo venga sobre ti con poder, porque es muy probable que Él te esté tocando y todavía no se haya manifestado del todo por algún temor que tengas. Tenemos que entender que al Espíritu Santo hay que darle libertad. Ninguna visión es forzada. Si tú estás teniendo una visión y tú te quitas y te vas a dejar de verlo. No es forzado nada de lo de Dios. Todo el que fue tocado de alguna manera, cuando sintió que algo estaba pasando, se dejó llevar para que Dios lo toque. Si no, si usted sale huyendo, le dice a Dios, no quiero sentirte, no quiero tocarte, no quiero escucharte, obviamente que no vas a sentir el toque. Tienes que bloquear los miedos y dejar que Dios te toque, que Dios haga lo que tenga que hacer. Amén. Vamos a continuar. Dice alguien, le dije a Dios, no pude ver esa pregunta ahí. En mi mente le dije a Dios que si mi ministerio era de profeta, que yo no había leído jamás ni escuchado que había mujeres profetas en la Biblia, y dio donde había una profetisa en la que consultaron a Dios. Sí, había muchas mujeres profetas, muchas mujeres profetas. También en el antiguo pacto había mujeres pastoras, igual que pastores. El pastorear ovejas en el antiguo pacto era no un trabajo exclusivo solamente del varón. Eso lo vamos a estar viendo muy ampliamente en lo que es el libro, porque hay personas que dicen la mujer no puede pastorear porque no puede ejercer dominio sobre el hombre, pero el pastor no ejerce dominio. El pastor que cree que pastorear es ejercer dominio está muy lejos del contexto de lo que es un pastor. El término pastor significa cuidador, proveedor y el que alimenta las ovejas. Y si alguien sabe cuidar, proteger y alimentar, son las mujeres. Entonces, no
el término pastor no dice ejercer dominio. De hecho, está prohibido ejercer dominio sobre cualquier ser humano. Ningún pastor ejerce dominio. El término pastor, el pastor está puesto para servir, para dar comida a su tiempo, para servir a las ovejas. Pero en nuestro contexto, el término pastor se toma como el jefe de la congregación, el que manda, el que estoy aquí, el que me sirven. Eso no es ser pastor. Ser pastor es el que anda detrás de las ovejas, el que si las ovejas la embarraron, van y la limpian, la lavan y todo el detalle. Ser pastor es alguien que alimenta, que cuida y que protege. Nada que ver con ejercer dominio. Así que vamos a estar orando. Mi amado estará acompañándome en la oración. Estuvimos contestando algunas preguntas y sabemos que la mano de Dios se va a manifestar en los dones, en los ministerios, en los llamados. Esas mujeres, que nada te detenga, nada de lo que pasó en tu vida en la tierra puede frenar el llamado de Dios si te alineaste al propósito de Dios. Nada. Tú te sometes a cualquier situación de que tú no puedes. Dios llamándote si tú quieres o si no tienes el valor de enfrentar el llamado de Dios. Pero después de ahí, nada puede impedir que Dios esté contigo. Si no estás en pecado, si te alineaste al propósito de Dios, Dios estará contigo y te va a dar victoria. Amén. Gloria Vamos a orar por el Señor. Todavía siguen subiendo las preguntas, pero este tema tiene demasiadas preguntas. Ya haremos para una próxima ocasión una parte 2. Amén. Gloria a Jesús. Amén. Vamos a orar. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Padre Tuyo es el eterno, honor y la gloria, bendito mira Dios. cada vida que ha sido llamada, Sí, Señor. Dios. Oramos por los En el ministerios. nombre poderoso Oramos por de cada Jesús. vida que fue llamada por Proclamamos ti. Aquellos que tu están palabra esperando, en esta Señor, hora, que sea Dios usted eterno. enviándolo. Que sea En usted, el Dios nombre mío, poderoso de bautizándolo, Jesús. llenándolo de tu presencia, Establecemos tu palabra. de tu fuego, Dios Establecemos tu amado. gloria. Eterno, Padre, en el eterno. nombre poderoso de Oh, Jesús. eterno Dios, Levanta a eterno, cada uno de tus glorifícate hijos. de una manera Levanta especial. a aquellos que En el son nombre de llamados. Jesús. Levanta a aquellos, Dios mío, Oh, que sí, tú has Señor. llamado, que tú has marcado, aquellos que tienen una Aleluya, asignación, aquellos que tienen, Dios mío, un talento en sus manos, Sí, que Señor. comience a fluir tu gloria, En el nombre aquellos de que Jesús. necesitan levantarse en el nombre poderoso Padre, de para tu Jesús. gloria y tu honra, Establecemos Dios. tu palabra, En el establecemos nombre de tu Jesús. palabra, Dios Obra de manera amado. especial, Dios mío, en Obra, cada vida. glorifícate Cada en el ministerio nombre lo de ponemos en Jesús tus en manos. esta hora. Declaramos la Dios palabra, de declaramos la misericordia, palabra. Que aumenta usted visita la cada fuerza hogar, de tus visita hijos cada vida. en el Que nombre usted ha llamado en poderoso este de tiempo Jesús. para predicar tu palabra. Levántalos, Que usted lo ha llamado como levanta profeta. a tus Que usted lo ha hijos, llamado como pastor. levanta a tus Padre, hijas, que usted lo ha llamado como adorador. extiende tu Se gracia, levantan tu los gloria, ministerios, tu se levanta un poder. ejército Padre, en el de nombre de ministerio de Jesús, hombres y mujeres llamados por ti. levántalos, Señor. Padre, que hay un despertar Padre, en las naciones de la tierra. Que hay un despiértalos, Señor despertar, amado. oh Dios. Despierta y que tu cumple su pueblo propósito en en cada el nombre de ministerio. Jesús. Padre, que aquellos que estaban confundidos, Dios mío, aquellos que tenían algún tipo de glorifícate. bloqueo, ese bloqueo En es el quitado, nombre Dios poderoso amado. de Y Jesús. viene la revelación. Sí, Dios viene, Dios eterno. mío, el avivamiento. Padre, para tu viene, gloria. Dios mío, el despertar. Proclamamos Padre, tu para tu palabra. gloria, Señor. Despierta a En tus nombre de hijos, Jesús. Señor. Gracias, en el nombre Señor. de Jesús. Amén. Gloria a Amén. Dios. Gloria al Señor. Amén. Bien, mis santos hermanos, hemos llegado a la parte final. Les recordamos que a partir de este próximo 15 estaremos por Rhode Island y específicamente en el estado de Providencia, en Dominicana, y en Estados Unidos, Providence. Y ya del 18 y el 19 estaremos en Texas. Estaremos por allá, nuestra gente de Texas. Estaremos por allá 18 y 19. Para oración, les retornamos el número 809-844-8299. Repito, para oración, más 1-809-844-8299. Y para coordinar actividades nacionales e internacionales es el más 1-829-352 par de 6, par de 4. Repito, el más 1-829-352 par de 6, par de 4. Para aquellas personas que les gustan colaborar para este ministerio y que se sienten identificados, que se alimentan de este ministerio y desean ofrendar a través de la cuenta PayPal, lo pueden hacer a través del correo o la cuenta beatrizberroa02@gmail.com. Repito, la cuenta PayPal es beatrizberroa02
pastorluishernandez77@gmail.com o a través de Cel, a través del correo pastorluishernandez77@gmail.com. Repito, el Cel es pastorluishernandez77@gmail.com. Gloria al Señor. Hemos llegado a la parte final. Declaramos la palabra de bendición sobre sus vidas. Les amamos. Que la paz de Dios sea con cada uno de nosotros siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén y amén. Shalom, Un abrazo a los distancia. amamos. Shalom, shalom. Bendiciones del Eterno.